Buenas, buenas. Soy Jessica de Torres, psicóloga de la Universidad Católica de Buenos Aires. En este caso vengo a compartir con ustedes un espacio de formación y compartir. Yo me dedico a acompañar religiosos y religiosas en distintos procesos formativos. También acompaño laicos que están muy comprometidos con los espacios eclesiales. Y bueno, me recibí hace unos 10 años. Desde ese entonces trabajo en todo lo que tiene que ver con psicodiagnósticos para ingreso a las congregaciones religiosas, todo lo que tiene que ver con sesiones online y bueno, a eso me dedico y la verdad que me encanta, así que bueno, compartirles un poco quién soy, dónde estoy, ahora estoy en Argentina, así que desde acá transmitiendo este audio y este video para que juntos podamos seguir construyendo una cultura del cuidado y la prevención. ¿Por qué les digo esto? Porque la temática que vamos a tratar hoy tiene que ver con abusos en las congregaciones religiosas. Vamos a ver desde un lado teórico, crítico e interdisciplinario todo lo que tiene que ver con la teoría, qué es lo que pasa cuando hay un abuso, qué es un abuso de poder, un abuso de conciencia, un abuso espiritual y un abuso sexual, qué es lo que pasa cuando estos se dan al interior de una congregación religiosa. Después vamos a ver todo lo que tiene que ver con dinámicas de encubrimiento, vamos a hablar de elitismo, clericalismo y asimetría de poder, que son uno de los factores que terminan generando la posibilidad de abusos en estos espacios. Vamos a ver también aspectos positivos, no todo se trata solamente de ver aquellos aspectos difíciles, sino también que podamos ver todo lo que tiene que ver con el proceso de resignificación de las heridas. Por eso les voy a explicar un poco sobre trastornos de estrés postraumático y cómo el cortisol actúa cuando hay estrés postraumático. Después a lo último vamos a tener un estudio de caso como para que puedan aplicar después todo lo que vamos viendo juntos y al final de todo hay un conjunto de preguntitas de trabajo personal y trabajo comunitario para que después el que quiera siga profundizando en sus casas tranquilos o en su comunidad. Así que bueno, vamos a empezar. Yo quería arrancar con una canción, pero no va a poder ser porque probé un montón de veces y la canción sale sin el audio o sale con el audio como todo entrecortado. La canción es para entrar en comunión con la temática, disponer el corazón, cerrar los ojos y poder de repente decir, bueno, abordo este tema también desde el corazón y no solo desde la mente. La canción se llama La herida de Cristóbal Fones, así que al que le interesa después puede escucharla y bueno, profundizar también desde la canción. Acá estoy con el mate porque de tanto hablar, cada tanto voy a necesitar tomarme uno. No sé dónde están escuchando, pero acá en Argentina se toma mucho mate. Y yo especialmente más mate. Así que bueno, compartir pantalla. Vamos a ir a la presentación. Ahora creo que se está viendo la pantalla. Voy a salir de la edición completa porque la idea es que por alguna razón estaba puesto ahí. Vamos a ir al principio del principio. Ahí está. Se llama, quiero ver cómo lo están viendo ustedes, porque a mí me aparece la barra abajo de todo. Ah, creo que ustedes no. No sé cómo hacer para ver realmente si la barra está abajo o no está abajo. De última la voy corriendo igual, suponiendo que ustedes la están viendo. Bueno, Clamores y Silencios es el título que elegí. Me parece que es un título que responde un poco a todo lo que tiene que ver con el proceso interno que genera en las personas que sufrieron abuso. Yo sufrí abuso en una congregación religiosa, así que también mucho de lo que voy a compartir en este espacio no es solo lo que aprendí y en lo que me formé, sino lo que realmente ha pasado también por mi corazón y por mi psiquismo. Así que bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Abusos en las congregaciones religiosas, construyendo juntos una cultura del cuidado y la prevención. El objetivo general es analizar los mecanismos de abuso en las congregaciones religiosas y sus consecuencias psicológicas, sociales y espirituales a partir de un caso real, que es el caso que les decía que vamos a ver al final. Es un caso de público conocimiento. Bueno, algunos lo conocerán, otros no, pero quiero decir, es conocido el caso. Acá voy a cerrar un poco la ventanita o correrla, ahí la dejo en un costado, no sé, no sé bien qué están viendo ustedes. Voy a poner la pantalla, ¿ven? No, no sé,
pero creo que ven el texto bien. El abuso en contextos religiosos constituye una problemática compleja y profundamente dañina que atraviesa dimensiones espirituales, psicológicas y sociales. Dentro de las congregaciones religiosas donde se espera que predomine el cuidado, la caridad y el respeto, iba a decir la claridad, pero la claridad también, la caridad y el respeto, han tenido lugar prácticas de sometimiento, manipulación espiritual y abuso de poder que afectan gravemente a los miembros. Esta presentación se propone abordar esta temática desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria, con el objetivo de visibilizar las dinámicas abusivas que ocurren bajo el velo de la obediencia y la espiritualidad malentendida. A partir del análisis de un caso real documentado, se explorarán las consecuencias psíquicas del abuso, las respuestas institucionales y las posibles vías de acompañamiento y reparación, que es un poco lo que les decía, de que no nos vamos a quedar solamente en lo triste, en lo traumático. Claramente vamos a pasar por ahí porque esto es realmente traumático. Hay gente que tiene estrés postraumático crónico incluso. Bueno, en fin, también lo vamos a ver ahí, pero la idea es que podamos tener una mirada trascendental frente a esta temática. Después al final vamos a ver que la sanación y la trascendencia van de la mano. Eh, pero bueno, eso en el final. Acá les muestro entonces un poco el esquema. El esquema consta de tres módulos. El módulo uno, abusos, traumas y síndrome del consagrado maltratado. Yo lo llamo así, se me ocurre que los síndromes son un conjunto de signos y síntomas que responden a una patología. Vamos a ver juntos, en realidad son primeras aproximaciones teóricas, vamos a ver si coinciden o no. La idea es arrojar una idea y esa idea ir dándole forma, como todas las ideas tienen que madurar en el tiempo, pero me parece que el síndrome del consagrado maltratado puede ser una expresión que complementa con mucha claridad y firmeza y solidez lo que pasa en el consagrado cuando está siendo abusado. Después tenemos el segundo módulo que nos habla de un apartado que yo lo llamo Líbranos del Mal, que ahí comprende todo lo que tiene que ver con dinámicas de encubrimiento. Vamos a ver aquellos factores que hacen que en una congregación a veces se sostenga el abuso. Vamos a hablar de elitismo, clericalismo, abuso de poder, asimetría de poder, quiero decir. Vamos a ver todo lo que es estrés postraumático como una de las consecuencias de los abusos y el cortisol, así como entre paréntesis, cómo actúa el cortisol, porque me gusta también ver lo somático, cómo el cuerpo está realmente implicado en todo este tipo de trastornos que suceden como consecuencia de los abusos. Después tenemos el tercer módulo que se llama Dios es amor, me encanta, y la terapia psicocongregacional. Esto también no es que existe en algún lado, a mí se me ocurre que lo podemos llamar así, y tiene que ver con determinadas técnicas que se me ocurren que podemos implementar en todo lo que es el proceso congregacional y el proceso individual de cada uno de los miembros, ya sean que hayan sido afectados por el abuso o que hayan sido testigos o hayan sido externos y no se hayan enterado y se enteraron un tiempo después y también necesitan acompañamiento. Bien, nos vamos a quedar con el módulo uno: abuso, trauma, síndrome del consagrado maltratado. Bien, ¿qué es un abuso? La Real Academia de la Lengua Española define como abuso a la acción y efecto de abusar, entendido como hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien en beneficio propio o ajeno. Por tanto, alguien que de manera física o emocional sobrepasa los límites establecidos, ya sea de manera legal, ética o moral, que una persona pueda soportar, está cometiendo un abuso. Así de simple, así de claro. Más aún si este acto o palabra va en detrimento de esa persona o es perjudicial para esta. Una obviedad, pero vale aclararlo. ¿Qué tipos de abuso existen? La mayor parte de las veces tendemos a identificar abuso con actuaciones físicas, bien sean sexuales o agresivas, pero olvidamos que un abuso también puede ser emocional, de poder, laboral o incluso económico. A continuación, les voy a mostrar algunos tipos de abusos que existen y sus especificaciones. Entonces vamos a pasar, van a ver que esto es como cortito, como claro, abuso físico, tac, abuso sexual, tac, tac. Entonces, sin vueltas.
El abuso de poder. Este abuso hace referencia a la autoridad, utilizando por tanto la superioridad como medio del abuso. Incluye coacción emocional, la negación de derechos básicos, la infantilización del religioso, eso pasa un montón, por lo menos yo lo he visto mucho, y la imposición de una espiritualidad que favorece la sumisión. Pues está el abuso emocional, en este caso son todos igual de graves, no están ordenados en orden de gravedad, pues son todos graves. Pero para explicarlos tenía que poner uno adelante, otro después. El abuso emocional. En este caso, el abuso se realiza de manera psicológica utilizando la palabra. Puede darse acoso psicológico, manipulación emocional o control emocional. El abuso espiritual se define como la utilización de creencias religiosas o autoridad espiritual para manipular, controlar o someter a otra persona. En las congregaciones puede representarse como una obediencia ciega, exigencias deshumanizantes, silenciamiento del dolor o represión del pensamiento crítico. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con dinámicas institucionales de encubrimiento. Si bien cuando hable del apartado Líbranos del mal va a aparecer esto, acá quería hacer una introducción que dice las congregaciones, en algunos casos, porque la realidad es esa, que tampoco es que sucede siempre, en algunos casos, o sea, no está bueno generalizar, siempre está bueno decir, bueno, acá puede ser que pase esto de no meter a todos en la misma bolsa. En algunos lugares no pasa, pero en muchos otros sí. En algunos casos tienden a proteger su imagen antes que a las víctimas. Se observa una cultura del silencio, el traslado de abusadores, un montón, la minimización del sufrimiento y una espiritualización del dolor que justifica el maltrato como parte del camino, el camino de santidad. Los efectos del abuso pueden ser devastadores: trastornos de estrés postraumático, depresión, ansiedad, ideación suicida, disociación e inhibición emocional, así como también crisis espiritual, como pérdida de la fe, sentimiento de abandono por Dios y alteraciones de la identidad personal o vocacional. Autoras como Doris Reisinger, ex religiosa abusada en su comunidad, han expuesto públicamente estos daños de una vivencia encarnada. El caso que vamos a ver, bueno, es de Doris. Hay otro caso que a mí me interesa bastante, que es el de Rocío Figueroa, que después publicó un artículo sobre Jesús víctima de abuso. Excelente, el que lo puede leer, lo quiera googlear, lo busca en Google Scholar, ahí está disponible. Bueno, hay un montón de casos, la verdad, algunos más públicos, otros menos públicos. Yo podría exponer mismo lo mío, pero bueno, no vamos a presentar, no voy a presentar eso en esta ocasión, por ahí sí en otro video, ¿por qué no? Y acá tenemos traumas. Quiero ver cómo lo están viendo, porque acá se traba, creo que lo están viendo re bien. Bueno, seguimos. Traumas, un proceso neurofisiológico con consecuencias psicológicas. Acá vamos a hablar de la definición de trauma y consecuencias. El trauma es un acontecimiento presente en la vida de casi todo ser humano en la medida que todos hemos tenido algunas experiencias que han determinado patrones de comportamiento que en el momento presente resultan disfuncionales. Pierre Janet aportó, me gusta citar autores porque la idea es que después al que le interesa el tema pueda profundizar, pueda buscar, pueda leer el autor, pueda leer las fuentes. Esto está hecho de una recopilación bibliográfica, de la experiencia personal y de mi práctica clínica, de los casos observados. Pierre Janet aportó una definición de trauma psíquico ya en 1894, así que miren hace cuánto que se hablaba de eso, incluso antes del 1894 otros autores también estudiaron esta temática. La realidad es que las neurociencias avanzaron un montón y muchas ciencias avanzaron mucho, entonces hoy por hoy hay definiciones de trauma muy actualizadas, muy completas, pero bueno, esta ya en 1894 era genial, que luego matizó en 1919. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración, la síntesis del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos traumáticos, aportándolos de la conciencia ordinaria, dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales.
Me quedé pensando en esto de las preocupaciones somáticas. Van a ver que después cuando hable del cortisol, bueno, va a haber un montón de ejemplos de las preocupaciones somáticas. En realidad, igual como para decirlo ya de antemano, es todo lo que pasa por el cuerpo, lo que la palabra no puede decir. Un poco los testimonios que escuchaba y lo que a mí me pasó es que hasta que uno no encuentra el nombre de lo que le pasó, no lo puede verbalizar y es difícil de sanar porque uno no lo puede integrar. O sea, cuando ponemos en palabras lo que nos pasa, lo identificamos, es que podemos tener dominio sobre esa emoción. Si no, no hay forma. Queda bajo el canal de lo reprimido. Acá me gustaría cerrar mi imagen, pero si no va a aparecer como todo medio leído. Ahí está. Bueno, lo corrí, pero sigue estando en el mismo lugar. Seguimos. En esta definición están contenidos los elementos esenciales del concepto de trauma psicológico. La persona se enfrenta a una situación de amenaza psicológica o vital de la que no puede escapar y para la que sus recursos normales no son eficaces. Es decir, no puede enfrentarse a ella de manera que pueda hacerla desaparecer ni puede huir. Es bastante horrible. En otras ocasiones, lo traumático ocurre a través de un periodo de tiempo vital prolongado en el que el niño, porque esto, bueno, yo cito ejemplos de niños, adultos, yo trabajo con adultos, con religiosos y religiosas y laicos que sufren de abuso, otros no, pero la mayoría de los consultantes sí sufren de estas realidades. Pero bueno, en un niño por ahí queda como más claro porque a la gente le resulta más resistente interpretar el abuso en adultos, porque piensan que si es entre pares adultos, a veces no es tan dañino, y en un niño sí, pero bueno, es igual de dañino. El niño vive en una atmósfera emocional que carece de calidad afectiva o en el que abundan los malos tratos físicos y o psicológicos, la negligencia o el abandono emocional. En estos casos el niño no dispone de relaciones personales que lo ayuden a consolidar un sentido del sí mismo como digno y valioso. En casos como este hablamos de trauma acumulativo y acá tienen los autores de los que hablan de esta temática. Bueno, me apareció acá una notificación. Esperen que... Bueno, que tengo poca batería. Bueno, por ahí lo que vamos a hacer, lo que pasa que recién empezamos, es dejar acá, sí. Y voy a seguir en un próximo video. Igual la idea era que los módulos no duren más de 40 minutos, pero bueno, podemos hacerlos más largos también. Así que bueno, por ahora dejamos acá. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a agrandar esta de acá. Bueno, gracias por estar, gracias por escuchar y compartir. Voy a dejar acá y bueno, vuelvo a subir, subo este video y en un ratito grabo el otro y subo el otro. Así que nos estamos viendo en varias etapas. Abrazo grande. Chau, chau. Bendiciones.